La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación. El tema de hoy día va a ser algo diferente a los anteriores. Hemos pasado un programa sobre inteligencia artificial que ha expuesto el doctor César Beltrán de la Católica, líder de inteligencia artificial en la universidad, Eduardo Ismodes, vicerrector de investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que nos habló sobre vacuna contra el fracaso. Igualmente, hemos conversado con el doctor Carlos Cáceres, vicerrector de investigación de la Pontificia Universidad, perdón, vicerrector de investigación de la Universidad Peruana, Cayetano Heredia, que nos habló sobre la salud pública en el Perú. Y ayer hemos conversado sobre la inteligencia artificial en la energía nuclear. Imagínense ustedes ese calibre de expositores, de entrevistados, desde el vicerrector de investigación de la Católica, nuestro amigo Eduardo Ismodes, el vicerrector de investigación de la prestigiosísima Universidad Peruana Cayetano Heredia, Carlos Cáceres, y el experto en inteligencia artificial César Beltrán, el líder en ese campo en el Perú, y un doctor en ingeniería nuclear que trabaja no en el Perú, sino en el centro de Bariloche de la Comisión Nacional Atómica de Argentina, la CONEA. Es decir, en este programa tratamos de temas de altísimo nivel intelectual, pero también tratamos de problemas de altísimo nivel político. Y desafortunadamente, la política más bien en nuestro país no está en un nivel alto ni mediano, más bien podríamos decir que estamos en el sótano en la política, porque todos nuestros políticos, salvo alguna excepción que no me viene a la memoria, están desprestigiados por lo que están haciendo con el país. Y la máxima expresión de este despropósito político que vive nuestro país y que seguramente será recordado como algo especial en la historia del Perú, es la presidencia de la República que está siendo desprestigiado, la, desprestigiada esta presidencia por aquella persona que está ocupando el puesto. Todos los días nos trae sorpresas que no podíamos imaginar que eso pudiera suceder. Uno tiene la impresión que la señora odia a los peruanos y nos enrostra, nos saca, como dicen, nos saca roncha, nos provoca, nos indigna, pero ¿lo hará a propósito o tiene algún odio especial contra los peruanos, un desprecio, eh, o es la vanidad que lo ha enceguecido? En fin, sobre ese tema de repente vamos a conversar con el ingeniero Macías Guevara, entre otras cosas tal vez más importantes. Pero antes, saludamos a nuestro invitado. Estimado Mesías, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Ese Modesto, muy buenas noches. Como siempre, es un gusto conversar contigo de temas de interés nacional, científicos y tecnológicos y políticos. Bueno, te hemos invitado porque tú en cierta manera eres heredero de Fernando Belaúnde Terry, que cada día se hace extrañar más por el fango en que estamos actualmente. Necesitaríamos un arquitecto que rediseñe políticamente el Perú, pero en fin, antes de hacerte algunas preguntas, conversar contigo, te voy a pasar algunos videos que se han hecho
virales hoy día, si me permites, unos minutos nomás, ¿sí? Ok. Para que se trata de la presidenta de la República que ha ido a Huancayo y en Huancayo ha dado en cierta manera, unas charlas allí, la inauguración de un colegio, pero la población aparentemente no lo estima así. Eso es lo que quería pasar. ¿Me permites un momentito, por favor? Sí, dale, dale. Vamos a ver. Acá estamos instalando la imagen. Vamos a ver si es esta. ¿Estás viendo la imagen, estimado Sí, ahora sí está ya. Dina Boluarte, no? Sí. Muy bien. Entonces vamos a ver. Rechazo total en Huancayo. La presidenta Dina Boluarte fue recibida con fuertes gritos de usurpadora y el pueblo te repudia durante su visita a Junín para inaugurar el Colegio 9 de Julio, el primer colegio bicentenario de la región. No, si quieres fusilarme, fusílame, Dina Boluarte, porque tú estás bañada con Puno, Ayacucho, Junín, estás bañado a nivel nacional, no solamente que abajo habla norte a sur. Estás bañado con la sangre de la asesina. Tú no le has comprado con bajo la corrupción con una plata del pueblo. Has vaciado tu cara. Chay Biham. Oye, empieza a vaciar durante. Chay Biham. Ganan cara 35. Ninja. Ninja. Conquista. Bueno, esa es la manera como ha recibido la población de Huancayo, sobre todo los padres de familia de un colegio, pero eso no es nada. También ha habido otro evento, los padres de familia que han estado allí y vieron que sus hijos estaban dentro y ellos no podían soportar, según parece, que sus hijos participaran en una ceremonia escolar que más parecía haber sido una organización de un meeting político, o sea, utilizar a los niños para ello me parece lamentable. Los padres de familia querían sacar a sus hijos de allí y la policía no lo permitió. Vamos a ver si se puede ver. Aquí está. Si no nos van a dejar a nosotros entrar, tampoco entonces nosotros autorizamos como padre a nuestros hijos que estén dentro de la institución. Porque si no se Bueno, encuentran desunidos, y eso es lo que quiere el enemigo, si nos encuentran cargados de odio y de rencor, que eso es lo que busca el enemigo. o sea, la presidenta es repudiada por todos lados, ha hecho una serie de acciones que todo el mundo conoce, se ha hecho cirugía estética, diciendo una serie de falsedades, aparentemente, según los testimonios. Se acaba de subir el sueldo 35.000, más de 35.000 soles, cuando un profesor, un docente universitario de la más alta categoría, que haya llegado al doctorado de la mejor universidad del mundo, que trabaja en el Estado peruano, se retira con una jubilación de 900 soles y esta señora, bueno, también el sueldo mínimo es 1.130 y el promedio está por 1.500, una cosa así. O sea, comete tantos despropósitos, pero ella señala que lo que pasa con la gente simplemente es el odio que ha sido sembrado por la oposición, en cierta manera por los políticos, ¿no? Por la gente que está buscando reemplazarlo. Entonces uno se pregunta,
¿Cuál es el análisis que hacen los políticos actualmente? Y uno de los políticos que están en carrera es Mesías Guevara. Quisiéramos preguntarle, qué de realidad hay en esto de que se está creando un odio artificial entre los peruanos, por favor? Hola, Modesto, de nuevo, muchas gracias por la oportunidad y buenas noches a todos aquellos que nos están viendo y escuchando. En definitiva, lo que está sucediendo con la presidenta de la República es eh, una cólera enfrascada, ¿qué te digo?, embalsada, de tal manera que eso viene desde diciembre del 2022, cuando ella públicamente expresó de que si es que vacaban al presidente Castillo, ella también renunciaría y en lugar de cumplir su palabra, simplemente juramentó como presidente de la República y anunció que se iba conjuntamente con los congresistas hasta el 2026. Y el Congreso, recordarás tú que simplemente lo festejó con mucha algarabía, ese hecho, ese acto, tanto la vacancia del presidente Castillo como el atornillamiento de la señora Boluarte en el cargo. Y luego ya los conflictos sociales que ocurrieron, luctuosos, muertos, donde hubieron cerca de 50 fallecidos producto de esta violencia y represión desmedida que tuvo la fuerza del orden, y eso ha hecho que exista toda esa cólera embalsada, y además lo que tú también acabas de expresar, subida de sueldos, el tema del maquillaje, mentira de los roles, es decir, demasiado lujo, demasiada lujuria. Entonces, y eso el pueblo lo rechaza, y no es una boca, no es un odio, como ella dice, fabricado. Es algo que ella misma lo ha gestado al amparo de este Congreso de la República. Muy bien, me parece que más o menos es lo que pensamos aquí, pero hoy en día me he dedicado de vez en cuando a no opinar, sino a preguntarle a la inteligencia artificial. Es un ejercicio que deberíamos hacer todos. Entonces, ¿qué le he preguntado a la inteligencia artificial? Te voy a presentar aquí, colocas tú el ChatGPT y le pregunto, acá está mi pregunta, dice, una imagen de cómo será recordada Dina Boluarte en la historia del Perú. O sea, yo solamente como periodista, entre comillas, aficionado, hago una pregunta. Algunos se enojan, otros responden sin problemas. El ChatGPT, como es una computadora, no se enoja, simplemente da lo que tiene de información en la base de datos de la Internet. Dice acá. Primero me da un discurso, ¿ah? Dice, acá tienes una representación simbólica de cómo podría ser recordada Dina Boluarte en la historia del Perú, según diversas percepciones y hechos recientes. Sobre todo lo importante, dice, hechos recientes, ¿no? Dice, la imagen, según dice, tiene un fondo dividido. A la izquierda, una bandera del Perú a media asta, con protestas en las calles, carteles de justicia. ¿Quién dio la orden? Cruces blancas y rostros llorando. A la derecha, una escalinata de Palacio de Gobierno con Dina Boluarte subiendo sola con un gesto serio, vestida de fajín presidencial y rodeada de policía y escudos. Dice también dice elementos simbólicos. Un casco policial en sus manos, no puesto en la cabeza, que simboliza su asociación con la represión y el uso de la fuerza. Una bandera rota al fondo, representando la percepción de justicia incompleta. Pantalla de televisión con titulares contradictorios. Primera mujer presidenta del Perú versus la presidenta con más muertes en protestas sociales. Reloj de lujo brillando tenuemente en su muñeca izquierda, en contraste con las manos campesinas alzadas al fondo. Cielo grisáceo, con un rayo de luz tenue que atravesándolo, aludiendo a una presidenta conflictiva pero histórica. Me dice, ¿deseas que genere esta imagen visual? Puedo crearla para ti. Bueno, obviamente digo que sí. ¿Y cuál es la figura que me presenta el ChatGPT? Vamos a ver.
Acá la ves, ¿no? ¿La ves? Sí, está. Es lo que ha descrito en palabras, efectivamente está con la gente reclamando, casi llorando, una bandera un poco caída, rayos que atraviesan el cielo gris, la gente que protesta tiene la imagen de Dina y ella con su casco a la derecha, su banda presidencial muy seria y la policía detrás. ¿Qué tal imagen que está dejando esta señora para la historia del Perú? Sin embargo, la pregunta que a uno le surge así al instante, la situación social del Perú realmente es todavía mucho más preocupante de la imagen que está dejando la señora Boluarte. Hay delincuencia en Lima que ya no sale en los diarios porque la delincuencia se hace cada vez más fuerte en otros lados. Hay minería ilegal que está destruyendo las fuentes de agua en la sierra. Yo he ido por esos lugares para poner, digamos, en contacto con la realidad. Campesinos que están convirtiendo sus chacras en poza de lixiviación, contaminando los ríos, los contribuyentes de los ríos más grandes, es decir, cada río que baja a la costa o a la selva recibe la contribución de no sé cuántos miles de mineros ilegales que contaminan los habitantes de la selva indígenas que han vivido miles de años, ahora no pueden tomar pescado porque está envenenado, no pueden tomar agua, es decir, es una catástrofe total, pero el gobierno, prácticamente el Estado ya parece ser totalmente inútil para este caso. Y yo me preguntaba lo siguiente, bueno, el terrorismo fue derrotado, don Abimael y compañía fue derrotado por la Fuerza Armada y la policía y también el pueblo organizado. Tenemos un ejército y una policía muy bien armada. Mucho dinero se gasta en ellos. Militares, policías que salen con pensiones vitalicias y al día con los aumentos, como si estuvieran trabajando. Eh, Vencieron a los terroristas, pero en este caso parece que son, digamos, los delincuentes actuales son invencibles. Y cabe preguntarme, ¿no será que más bien es una conveniencia para el Estado esta situación? Porque la gente que no tiene trabajo comienza a hacer delincuencia para sobrevivir y el gobierno que no se había amenazado en sí como poder, sino simplemente es una repartición de los dineritos que gana el pueblo, así con robos entre ellos. ¿No será por eso que no hacen lo necesario para resolver el problema? Es una pregunta que lo planteo. Disculpa por ser tan extenso, pero obviamente tú extiéndete también como puedas. No, mire, en primer lugar, la imagen que acabas de poner grafica lo que te comenté al inicio de nuestra conversación. Efectivamente, ese gráfico es muy elocuente, grafica lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en nuestro país. Ahora, lo que tú a colación o a continuación también expresaste es en torno a lo que significa el tema de la minería ilegal, el tema de la inseguridad ciudadana y otros, el tema de los sueldos de los jubilados y también de los profesores. Fíjate que ahí existe algo que debemos de decirlo, ¿no? O sea que hoy se ha consolidado la ausencia del Estado o del gobierno. Y es por eso que al tener una ausencia del Estado, no existe esa capacidad de fiscalizar, eh, de vigilar, de organizar al gobierno y la sociedad en su conjunto. Y además de eso, no tiene la calidad de servicios públicos en salud y en educación y por otro lado, también el tema de la contaminación, donde los mineros ilegales surgen por varios factores. Uno, por un desorden que existe en el modelo minero, en sus variables, en sus cuatro variables, que como yo escribo, legal, tributario, ambiental y social. Eso ha colapsado y eso ha originado que haya un desborde de la minería artesanal e ilegal.
llegando, como tú dices, a contaminar los ríos, contaminar el propio mar, a romper patrimonio cultural, como lo que ha ocurrido en Nazca, y también a patrimonios culturales en en diversos lugares del Perú, destrozando lagunas también y bosques. Y por otro lado, también está la pobreza, porque hay que entender que muchos hermanos y hermanas peruanos y peruanas, al no tener una fuente de ingreso, simplemente se han dedicado a sobrevivir. Y muchas veces eso les ha originado a que ingresen a actividades como la tala ilegal, la minería ilegal. Y por supuesto que yo no estoy justificando, estoy explicando. Y eso, como reitero, grafica lo que es la ausencia del Estado. Bueno, ahora los políticos, todos ponen sus propuestas, pero uno dice, pero ¿quién está hablando? En serio, nuestro amigo Mesías nos está hablando en serio, está buscando votos. O sea, toda la gente comienza a dudar de todos. ¿Cómo se puede resolver ese tema de del descrédito total de los políticos? Sí, mira, según las estadísticas que hay, las encuestas, solo el 5% confía en la democracia, en los partidos políticos y en los políticos. Es decir, lo que se ha constituido en los últimos años es una gran desconfianza. Y ahí lo que tú acabas de expresar, el gran reto que tenemos aquellos que hacemos política, digamos, decente, con principios, con ética, tenemos el gran desafío de diferenciarnos de los otros. Y una manera de diferenciarse son por la trayectoria política, por la trayectoria profesional y personal. Y hay un viejo dicho que dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces es ahí que la población, un ratito voy a enchufar mi batería. eh, Ese Mesías Guevara, ex gobernador de Cajamarca, ingeniero, ex congresista y por supuesto ex acciopopulista, pero siempre velaundista, entiendo. sí, entonces te decía que fíjate que ahí lo que tiene que verse la población es el tema de la trayectoria, tanto profesional, política y personal. Como te decía, hay un viejo dicho que dice, no, la Biblia dice, por su fruto lo conoceréis. Entonces ahí es una manera como hay que diferenciarnos de aquellos que... y yo, por otro lado, fíjate que cada vez que converso contigo, lo hacemos y con otros medios, yo siempre hago propuestas de manera seria, no insulto, no ataco, no soy el bravucón, porque esa manera de ser política también el pueblo está cansado, porque una cosa es tirar piedras y otra cosa es recoger esas piedras y construir una propuesta. Entonces, en ese sentido es que Mesías Guevara se busca diferenciarse, pero no por una obligación, sino por un principio ético y moral y por una filosofía de vida. Muy bien, ahora me estás hablando de políticos este, un poco violentos. El señor Trump está actualmente haciendo pues uso de la fuerza de los Estados Unidos para imponernos ya no el liberalismo que era el principal motivo de existencia de los Estados Unidos, sino más bien, qué sé yo, las barreras arancelarias, las amenazas militares, etcétera. Y en la mañana salió una fotito que es muy graciosa, te la voy a pasar para que veas y opines tú que eres bien perspicaz. Vamos a ver si lo logro presentar. ¿La ves? Ahí está el Sí, ya amigo está ya. Trump, que está amenazando, señalando con el dedo al señor presidente de China, todo tranquilito él, y acá otro político que igual está señalando con el dedo, queriendo casi irse al puño con un modesto periodista aficionado. ¿Tú te refieres que hay políticos que tienen características un poquito eh, conocidas en el medio académico, que son así intransigentes, un poco, eh, no sé si, ¿cómo diríamos?, violentos, impositores,
intolerantes, etcétera. ¿A qué se debe que los políticos, algunos, pierden el control en su comportamiento público? Mira, yo lo que creo es de que muchos les falta lo que es la inteligencia emocional, sobre todo a veces se quedan sin argumentos, y es por eso que un claro ejemplo que vemos es el actual alcalde de Lima, ¿no? Donde, por ejemplo, este señor se mueve en tres variables, se mueve entre lo que es la ilegalidad, se mueve en lo que es la improvisación y se mueve en lo que es la matonería. Y prueba de ello, mira cómo lo tiene a Lima, que ya va, sobreendeudada, y por otro lado también proyectos como el caso del tren que ha traído o está trayendo de los Estados Unidos, donde él dice que es una donación. Tanto los recursos que está recibiendo de un empresario que tiene un canal de televisión y asimismo también la donación de las locomotoras y de los trenes. Y por lo tanto, esa habría que preguntarle al Consejo Municipal si ellos aprobaron esa donación. Porque si no, simplemente ha sido un acto de prepotencia, hacer diciendo yo hago lo que quiero, y entonces eso es un gran ejemplo. Y otro gran ejemplo es la manera como se comportan los autores congresistas, y otro ejemplo es cómo se comportan ciertos candidatos, y por lo tanto, o precandidatos, porque ni siquiera son precandidatos, porque no están inscritos todavía en su partido, o sea que son aspirantes a precandidatos, y eso es lo que ocurre de que lamentablemente los aires de violencia que campean a nivel mundial han llegado acá al Perú también. Pero para decir verdad, nosotros también hacemos investigaciones de mercadeo, a pesar que no tenemos muchos recursos, y te puedo decir que en las clases populares el señor López Aliaga tiene buen rating porque señalan ellos que hace el trabajo contra todo lo que se oponen. O sea, yo hago mi carretera, por ejemplo, de Ramiro Preale, confisco lo que tenga que confiscar, pero el pueblo necesita esa carretera. Igual con la línea al sur, igual ha expropiado y ha logrado, digamos, llegar hasta cerca a la carretera del sur y la gente parece que apoya ese tipo de actividades. Y cuando ponga el tren, supongo que si lo hace pronto, va a haber gente que se va a desplazar más rápidamente de repente que antes y va a estar contento. Estamos entonces ante políticos que no se ajustan a la ley, pero hacen obra y eso está premiado por la población. Mira, yo pienso que la población está en estos momentos recibiendo cosas de una autoridad. Y es ahí que hay otro incumplimiento, porque viene el Jurado Nacional de Elecciones, ya sacó el reglamento que tiene que ver con la neutralidad electoral. Por ejemplo, está prohibido poner las giganografías, hacer inauguraciones pomposas, y ahora este señor viene haciendo ese tipo de cosas que están limitadas o prohibidas. Y por supuesto que la población tiene que recibirlo, además la población es sabia y seguro que está entendiendo de que esos proyectos tienen que hacerse porque tiene que hacerse, porque es su deber, es su obligación. Además, el dinero no es de él, el dinero de todos los peruanos, de manera particular de los limeños que están tributando. Ahora, lo que él está haciendo con el sobreendeudamiento, o lo que ha hecho con el sobreendeudamiento de la Municipalidad de Lima, al final eso va a ser un boomerang contra el propio pueblo de las zonas periurbanas que tú muy bien dices que ahora están recibiendo algunos aportes, algunos apoyos, pero sin embargo, pronto, después que este señor termine su mandato, el próximo alcalde que venga va a encontrar una municipalidad totalmente empobrecida. Y esa municipalidad empobrecida a la que va a perjudicar, en definitiva, es a los habitantes conciudadanos y conciudadanas que radican y habitan en las zonas perurbanas que hoy les están dando, ¿qué te digo?, un goteo. Les están dando algo pequeño, pero luego van a sufrir mucho más con ese endeudamiento porque el próximo alcalde no va a tener la capacidad ni la facilidad de darles lo que ellos necesitan. Pero para entonces de repente ya va a ser presidente. Bueno, fíjate que ahí habría que corregir todo lo que este señor está haciendo, ¿no? Muy bien, tú has escrito un libro recientemente de la región a la nación.
Cuéntanos un poco ya hablando de temas académicos y serios. Esto también es serio, pues, pero más serio todavía. Sí, mira, yo concibo que el Perú tiene que integrarse. No podemos separar entre Lima, la ciudad capital, con las regiones, como hoy está ocurriendo. Lima mira de lejos a las regiones y las regiones miran de reojo, con desconfianza, a Lima metropolitana. Cuando Lima es una ciudad capital muy importante de nuestro país, y es por eso que este libro busca aquellas experiencias que hemos tenido y seguimos teniendo desde las regiones, y es por eso que el título del libro es De la región a la nación, donde ahí impulsamos ciertos modelos de manera general. Hacemos una radiografía bastante cruda de lo que pasa en el Perú. Parte de eso, lo que la pregunta que tú me acabas de hacer, que por qué los políticos hemos perdido la desconfianza de la población en general. Y por otro lado, también que el Estado es ausente. Y por otro lado, que el Perú es un país fracturado socialmente, geográficamente y hasta políticamente, por lo tanto, económicamente también. Entonces, de ahí nosotros lanzamos una propuesta de que debemos de consolidar la descentralización, que debemos de generar polo de desarrollo, corredores económicos y, por supuesto, por ejemplo, la semana pasada he escrito un artículo en base a este libro, porque ese libro son lineamientos generales, en la que, por ejemplo, proponemos que se construya una malla de valor nacional en la que nosotros podemos ahí constituir, recoger todos los planes regionales de desarrollo concertado que existen en la actualidad, para de esa manera construir un solo modelo, donde fíjate que te consolidaría la descentralización, algo que hasta hoy todavía no se consolida. Pero Lima, la Lima actual, como todo el mundo sabe, prácticamente ya es una ciudad capital con habitantes provenientes de todo el Perú. Aquí está, digamos, aquellos que se han querido salvar de la pobreza, de la postergación que han sufrido las regiones fuera de Lima, así como los más audaces se van al extranjero para salvarse del Perú. Los de las regiones se han salvado de sus sitios y se han venido a Lima. ¿No crees tú que de alguna manera ellos se han vuelto también centralistas, un poco olvidando a sus pueblos? No, lo que pasa, como tú bien lo acabas de decir, son ciudadanos de las regiones que van a Lima en busca de una mejor oportunidad académica, profesional, e incluso también para ver a sus familias. Y es cierto lo que dices, Lima se ha constituido en la capital en la ciudad de provincianos más grande del Perú. Pero eso es a nivel de ciudadanos, pero el tema está a nivel de poder. El poder lo manejan ciertos grupos élites que están ubicados en los ministerios, que están ubicados en las instituciones públicas y privadas más grandes del Perú, y desde ahí se diseña las grandes corporaciones. Entonces se tiene una mirada muy centralista. Sí, hay esa relación que tú lo acabas de expresar, familiar, amical, de costumbres incluso, entre las provincias, las regiones y Lima. Pero yo me refiero a lo otro, yo me refiero al poder real. El poder está en Lima, está en los ministerios, están en las grandes corporaciones privadas, llámese financieras, llámese mineras. Entonces, desde ahí se tiene una mirada bastante sesgada y es por eso que debemos de generar polo de desarrollo. Debemos de generar una malla de valor con nodos logísticos, con corredores económicos, con un país netamente integrado. Por ejemplo, debemos impulsar los vuelos interregionales, unir la cuenca del Pacífico con la cuenca del Atlántico, que las regiones entre sí se vean como socias, no como proveedoras, socias estratégicas, que la competitividad de una región le favorezca a la otra, no solamente sirva para ellos, y también el romper lo que son los localismos regionales y locales, que tú también lo has expresado, que se convierten en nichos, se convierten en silos fragmentados que no nos hacen ver una unidad estratégica, una unidad de gobierno como Estado y como país. Es ahí que debemos de integrarnos. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora a las preguntas de nuestros seguidores que siempre desean que se les diga, que se les responda a sus preguntas. Si no, se enojan un poco. Bueno, Alexei que nos saluda.
Eh, el señor Chuck Bishop dice saludos. Bueno, hay muchos saludos. Eh, Gedeón SS dice también cirugía de la pinocha. Bueno, la cirugía de la pinocha es el clásico discurso de odio de la jefa de Dina, alias señora K. O sea que este discurso que se habla de odio que antes se le escuchaba a la señora Keiko, aparentemente ahora ella también utiliza, o sea, antes se odiaba a Keiko, ahora se odia a Dina. Es interesante, eso significa que Fuerza Popular ha hecho un buen trabajo al ponerla de presidente, ha desplazado lo que ella piensa que se trata de odio. Dice, Chuck Bishop dice, y su reloj Rolex, bueno. También Surfla Web dice, sufrimos nuestros recursos naturales. Bueno, la la Felipilla del siglo XXI. Alexis pregunta, dice que por sus frutos lo conocéis. ¿Cuál es el fruto de Acción Popular? Inti Brian, con la renuncia solo del el 2023, ahí está, responde eso. En realidad es un tema de que la responsabilidad del señor Merino y en todo caso Acción Popular lo tiene que responder, porque yo ya no estoy a cargo al frente de Acción Popular, entonces la dirigencia tiene la obligación de responder. Y en su momento yo me mismo era gobernador regional de Cajamarca y me solidaricé con la familia de Inti y Brian. Es más, si una de mis divergencias fuertes que estuve con Acción Popular fue porque no apoyé a Manuel Merino, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes divergencias que he tenido y que siempre lo tendré, ¿no? Porque nunca estuve de acuerdo con ese accionar. Muy bien, acá Carlos Guacho dice, buenas noches. Pues la verdad no existe la palabra para describir lo que es Dina. Tal vez si le pregunta a ChatGPT. Bueno, vamos a preguntarle cuál sería la palabra más adecuada. Marco Alcántara dice, buenas noches, doctor Montoya y a su invitado Mesías Guevara. Frozen dice, el señor Mesías únicamente habla generalidades y apela a la religión mal, si se necesita un cambio de raíz, no propuestas. Dar propuestas y hablar lo puede hacer cualquiera. Se necesita un antisistema, carambete. ¿Quiere un antisistema? No hay comentario. ¿Comentas algo? Dices, necesito un antisistema. Ah, mira, lo que, por ejemplo, lo que dice él, el, es- el, el antisistema, hoy estuve reflexionando sobre ello porque estaba revisando un tema, un trabajo, que revisar lo que ha ocurrido entre el año 1821 y lo que ocurre hoy en el 2025. Lo he titulado a este informe. Ha pasado 204 años y ahí no ha cambiado nada. Ahora, ¿qué resulta? Que cuando uno, y también yo decía que hay un afán de ser antisistema, en el sentido, por ejemplo, no podemos soportar un sistema actual como lo que es el Poder Judicial, el Congreso de la República y diversas instituciones, pero sin embargo, fíjate que más que ser antisistemas, hay que hacer reformas, hay que hacer profundas reformas que el Perú necesita. ¿Por qué? Porque el antisistema simplemente dice destruye, pero luego no propone nada. Es decir, dice, eso yo también pensé un momento, por ejemplo, de refundar el Perú. Hay que refundarlo, pero con propuestas claras. Y no es que yo diga generalidades, sino que cuando ya hay el momento, en este caso es un conversatorio, donde no podemos decir que te digo cosas con mayor profundidad, ¿no? Cierto, no se va a hacer aquí una exposición pues profunda, es solamente las ideas que obviamente serán sostenidas por ya documentos más amplios, con referencias y todo. Buenas noches, Modesto, dice María. Frozen dice, pero la premisa de que las regiones están alejadas del gobierno central ya se sabe. Obviamente tiene que haber descentralización. El señor Mesías mencionó que escribió su artículo que muestre el DOI. No, este es un libro, ha escrito un libro.
Se llama De la religión a la nación. ¿Dónde se puede encontrar el libro, Mesías? Ya, ahorita te doy el teléfono porque ya, quién lo está y te lo paso luego, por favor. Lo busco en el celular. No, bueno, se recomienda, estimado Mesías, libros publicados en esas bases de datos que te dan DOI, pero si tú quisieras, nosotros en el CEPRESI tenemos, eh, Sí, sí, yo te paso el libro para que lo publiques. me lo pasan ahí y le ponemos un DOI para así ya tenga su DOI. ¿Ok? Muy bien. Carlos Guacho dice, buenas noches, por favor. ¿Existe un candidato perfecto? ¿Cree que debemos desechar a los candidatos con denuncias? ¿Qué cosa podemos perdonar a un candidato? A ver. Mira, la semana pasada, no sé si fue Datum o Apoyo, sacaron el perfil del candidato que el Perú necesita. Y ahí con mucha claridad lo ha dicho, por ejemplo, que tenga una trayectoria moral limpia, sin denuncias. Otros dicen que debería de ser una persona que sepa de economía. Otros dicen que debe ser una persona que busque los cambios radicales en torno a lo que es la generación de empleo. Otros dicen que aquellos que actúan y privilegian a la familia y los principios éticos. Entonces, eso es lo que las encuestas que han hecho, donde comentan que debería ser el perfil del próximo presidente de la República. Muy bien. Pregunta, ¿refundar el Perú significa nueva constitución? Sí, mira, el contrato social en el Perú tiene que cambiarse. Lamentablemente, la constitución que hoy tenemos no brinda las garantías que tiene que ver cómo garantizar la institucionalidad. Ahora lo que tenemos que debatir y conversar es cuál es la manera de discutirlo, cuál es la manera de cambiar ese pacto social, esa constitución. No tengamos miedo cuando hablemos de un cambio en la constitución o de una reforma de la constitución. En principio, en la constitución de los 23, que fue dado de manera entre gallos y medianoche, porque en ese entonces yo participé en el no, nosotros estábamos seguros que el no había ganado, pero sin embargo lo hicieron ganar el sí. Pero al margen de eso, esa constitución ha sido cambiado ya en cerca de 80 artículos, de los 225 aproximadamente que tiene la constitución, cerca de 90 a 80 han sido cambiados. Por lo tanto, ¿y eso quién lo ha cambiado? Lo ha cambiado el Congreso de la República a través de la Comisión de Constitución y por supuesto que ha sido validado, y aprobado por el Pleno del Congreso. Por lo tanto, sí, hay que revisar la Constitución. Muy bien. Entonces, Carlos Guacho dice, comentario, por favor, sobre los candidatos que nos coloca la gran prensa y los mismos candidatos hablando de antisistema al final, los mismos candidatos y el monstruo, creado por los mismos que opinan. No sé si entiende la pregunta, es un poco complicado. No, lo que pasa es que está preguntando sobre los candidatos actuales. Fíjate que yo diría que actualmente no hay candidatos todavía, porque si La lo vemos prensa, desde el dice punto de vista. la prensa presenta a sus Sí, preferidos. la prensa presenta a su menú, a sus promotores, a lo que está promocionando, mejor dicho, pero legalmente hoy no hay candidatos ni precandidatos, porque el precandidato es cuando los comités electorales de los partidos políticos inscriben a sus aspirantes y luego ya el Jurado Nacional de Elecciones escribe a los candidatos. Por lo tanto, ahorita no hay candidatos. Y sí, claro, la prensa está en su afán de posicionar a nombres que sean muy afines a ellos. Y yo creo que están cometiendo el error porque al final solo se están derritiendo. Y acá Juan Ledesma dice, mientras sigamos este sistema hiperconsumista, nuestro futuro seguirá en las manos de cuatro familias. Sí, el consumismo es algo que tenemos que ver. Ahí viene ya lo que es el tema de la ponderación, el tema relacionado con lo que significa el buen vivir, el estilo de vida. El consumismo es un tema propio de lo que es que te hacen consumir lo que quieres. A veces te hacen comprar cosas que lo utilizas un día nada más.
pero es parte de ese modelo capitalista, ¿no? Ahora lo que ya cada persona tiene que tener la capacidad de moderarse también y no consumir por consumir. Y eso, sin lugar a dudas, el consumismo nos lleva pues a agredir a nuestro propio medio ambiente, porque al final se consumen los recursos naturales de manera irracional. Muy bien, aquí el grupo Política y Poder pregunta, ¿cuáles son sus propuestas para el tema educativo? Mira, el tema educativo, lo primero que tenemos que hacer es dignificar a los maestros, como tú lo señalaste a un momento. Y luego esa dignificación del maestro significa darle capacitación, significa prepararlo y darle un buen salario. Y por otro lado, también mejorar la infraestructura educativa a nivel nacional, que está muy abandonada, darles acceso a Internet. Y por supuesto, algo muy fundamental, diseñar que de tal manera y orientar que los alumnos reciban una educación con principios y valores. Por ejemplo, lo que hay que hacer es regresar el curso de educación cívica urgente, mi querido Modesto, y mejorar la infraestructura. Fíjate, porque hay muchos colegios a nivel nacional que carecen de internet, carecen de luz eléctrica, carecen de agua y carecen de servicios higiénicos. Por lo tanto, todo eso hay que mejorarlo. Por eso te decía, dignificar a la educación tanto para el alumno y para los maestros. Bueno, hay la pregunta de Carlos Guacho, dice, creo que solo un grupo de candidatos con capacidad de desprendimiento eh, y un candidato de consenso podría cambiar las cosas en el Perú, pero no sé cómo conseguir buenos congresistas. O sea, parece que no se escoge fácilmente en el menú. Sí, es una gran responsabilidad de los partidos políticos, que eso, la ley que ellos han cambiado les ha dado mucho poder y es por ello que incluso ha obligado prácticamente al eliminar la PASO, es decir, las primarias, las elecciones primarias abiertas, simultáneas y el mismo día. Entonces, y eso ha ocasionado de que los partidos eviten eso y se vayan a la elección de delegados, donde sin lugar a duda la democracia interna ha sido reemplazada por la dedocracia, y es ahí que van a poner a gente que a su medida y no que aquellos que tengan propuestas. Y sí coincido que la oferta electoral no está en sintonía con la demanda electoral, que es decir, con el pueblo. Orlando Hermegildo dice, ¿qué opinas sobre la industrialización del país? Uno de los grandes desafíos que tiene el Perú es cambiar su matriz productiva. Y en ese sentido hay que profundizar la industrialización del país para generar valor añadido. Y para eso se requiere el fomento de la ciencia, de la tecnología y la innovación, hacer protagonistas a las universidades, a los institutos superiores tecnológicos, para generar mano de obra calificada y que de esa manera se puede industrializar. Ahora, hay que ver en qué industrializamos, porque ahí hay que aplicar la estrategia de la diversificación, pero con diferenciación, de tal manera que industrialicemos algo que nos genere una ventaja competitiva. Por sí, estoy de acuerdo con la industrialización y eso va a llevar a reconvertir la matriz energética, la matriz productiva y también lo que es el mercado laboral y el mercado educativo. Muy bien, ya se nos fue el tiempo, no podemos atender a todas las preguntas, pero quisiera aprovechar mientras que estabas conversando, le hice rápidamente una pregunta al ChatGPT. ¿Ah? Le dije, justamente la pregunta que se hizo es, ¿cómo? ¿Cuál sería? Vamos a ver cuál fue la pregunta. ¿Cuál debería ser el perfil del próximo presidente del A Perú? ver, Entonces, ¿qué responde? El perfil ideal del próximo presidente del Perú debería responder a las necesidades urgentes del país y a las lecciones aprendidas de décadas de crisis institucional, desigualdad y desconfianza ciudadana. A continuación, se describen algunos rasgos clave que debería tener. Compromiso ético y transparencia. Un historial limpio, sin denuncias graves ni procesos judiciales pendientes. ¿Tienes judiciales pendientes, Mesías?
No, no tengo, no tengo ninguna concesión fiscal. Vol- ¿Y por qué? Porque siempre mi vida ha sido transparente, tanto mi vida pública como mi vida privada, y por lo tanto te comento con mucha sinceridad que no tengo ninguna acusación fiscal. ¿Casado o soltero? No, casado. ¿Cuántos hijos? Soy casado, mi querido Modesto. ¿Cuántos Ya hijos? tengo tres hijas. Ah, Tengo tres caramba. hijas Ah, podemos hacer un que trato son porque profesionales. yo tengo tres ¿Cómo? hijos. Yo tengo tres hijos y tú tienes tres hijas, ¿eh? Voluntad firme de Bueno, combatir la corrupción dentro del Estado. Caiga quien correcto. caiga. Correcto, ese es un tema que tiene que verse y por eso te decía que tienes que ver la trayectoria, cómo ha sido su trayectoria política. Yo he tenido el honor de ser congresista de la República. He recibido denuncias más bien por enfrentarme a a los que siempre protegían la impunidad. He sido denunciado, he estado en problemas con jueces de la Corte Suprema, con fiscales supremos, con la que hemos tenido encontronazos muy fuertes. Por eso yo te digo de que aquellos que son bravucones simplemente nunca tienen problemas con como decimos en provincia, los cogotudos, es decir, con aquellos que se creen los amos del Perú. Yo sí lo he tenido y por eso que me he enfrentado incluso en mi propio ex partido Acción Popular y también contra jueces y fiscales supremos que en su momento me pedían incluso que me saquen del Congreso y otros querían quitarme todas mis propiedades, lo poco o mucho que tengo. Y eso es, que me he enfrentado a todos ellos, aquellas organizaciones criminales. Muy bien. Ahora, dice, formación técnica y visión estratégica. Bueno, tienes un libro ahí para explicar. No, mira, Conocimientos, acá dice, en la formación técnica, conocimientos sólidos en economía, ciencia y tecnología, gestión pública o derecho. Caramba, mira, habla de ciencia y tecnología. sí, mira, yo estudié la secundaria en el Politécnico Pedro Labarte de Chiclayo hasta el segundo año. Luego me trasladaron al ESET militar Elías Aguirre, donde obtuve mi bachillerato en mecánica de producción. Luego estudié ingeniería electrónica en la Universidad Ricardo Palma. Luego estudié ingeniería económica como segunda especialidad en la Universidad Nacional de Ingeniería. Luego hice mi maestría en administración en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. También estudié en ESAN. Y luego hice mis estudios de doctorado en la Universidad de Sevilla, precisamente en administración. Y por lo tanto yo siempre he estado involucrado en el tema de la ciencia y la tecnología. Fui gerente de Lucent Technologies, de donde salieron 9 premios Nobel en física. Por lo tanto, por eso yo paro siempre evangelizando sobre la transformación digital del Perú y la conectividad, que incluso soy autor de la ley de banda ancha que ha permitido que en todo el Perú llegue el Internet. Saqué la ley de banda ancha, saqué la ley de operaciones de móviles virtuales, la competencia de telefonía móvil, que ha permitido que la telefonía celular se expanda en todo el Perú, así como la fibra óptica. Y hoy hay muchas regiones que cuentan con sus propias redes regionales de banda ancha, y es por eso que yo estoy muy ligado a esta materia, mi querido Modesto. Bueno, caramba, qué bien, qué bien. Capacidad de planificar a largo plazo con metas concretas en educación, salud, industria, ciencia y seguridad. Ahí está. Con la preparación que Sí, tienes, está demostrado, digamos, sí, que eso lo he demostrado y lo he planificado desde el Congreso y desde Cajamarca como gobernador. comprensión de los desafíos globales, cambio climático, transición energética, digitalización y su impacto en el Perú. Bueno, yo te he visto, te he escuchado exponer ampliamente sobre estos temas, pero a ver, di unas palabras. Sí, incluso cuando fui congresista, pertenecía al Parlamento del Clima, que tenía su base allá en Escocia, en Glasgow, también en Inglaterra, en el Reino Unido.
y desde ahí hemos participado en cumbres mundiales, como el caso, por ejemplo, estuve en Shanghai viendo lo que es el tema de la transición energética, de la parte de energía renovable, solar, en mismo Suiza, en Lucerna, donde también tuvimos un encuentro muy interesante, y luego, por supuesto, he participado de manera virtual en los COP, y es algo que yo sí soy un convencido de que el cambio climático debemos de tener en cuenta porque está afectando lo que es el clima, provoca inundaciones, afecta a la agricultura, hay deshielos, y lo cual está perjudicando enormemente a nuestra población. Mira, ve, he saltado varios puntos, pero aquí el quinto dice compromiso con la educación, la ciencia y la innovación. Caramba, parece que el ChatGPT ha seguido nuestros consejos, ¿ah? Mira, Apoya. fíjate que yo he tenido el honor de ser profesor en la maestría de electrónica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde ahí creamos una maestría que le llamamos la Dirección Estratégica de las Telecomunicaciones, y es por eso que yo agradezco también a la Decana de América porque me permitió ahí ser docente, igual que la propia Universidad Federico Villarreal, donde ahí fui profesor en maestrías de salud y educación, sobre todo en salud, pues, por cerca de 9 años. Y luego, por supuesto, que la Universidad Ricardo Palma me dio la oportunidad de ser director académico de Ingeniería Electrónica y Nictel Uni también que me formó. Yo cuando salí de la universidad, mi primer trabajo fue en Nictel Uni, donde ahí me capacitaron en lo que es tecnología de alta avanzada y también ahí he sido profesor en Nictel Uni. Perfecto, muy bien. Dice reconocimiento al rol del maestro y del investigador como pilar del desarrollo nacional. Caramba, qué bien. Lo que te dije hace un instante, que hay que reivindicar al maestro. ¿Sí? Bueno, finalmente, sí, me he saltado varias cosas. Dice, sentido de nación y visión histórica. Amor auténtico al Perú, no como eslogan, sino como misión. Capacidad de Como reconocer los visión. errores del pasado y promover una memoria que una y que no divida. Acá dice que debe reconocer tus errores. A ver, reconoce, pues, Mesías, ¿qué errores hemos cometido? Antes de reconocer los errores, fíjate que lo que tenemos que hacer es hacer lo que dice ahí la inteligencia artificial, que yo acuño una frase que digo que nosotros tenemos que aprender de nuestro pasado glorioso, de las lecciones aprendidas del pasado glorioso para construir nuestro futuro victorioso. Y eso tenemos que hacerlo con mucha urgencia. Es más, el Perú antiguo constituye una inspiración ancestral. Fíjate que hay diversas tradiciones que nosotros debemos de rescatar para y reivindicar para el mundo actual o para el Perú actual. Por ejemplo, la tradición vial. Tú recordarás que cuando los españoles llegaron al Perú, según la doctora María Rostorowski, los caminos eran 40.000 kilómetros mejores, igual que de los romanos. La tradición hidráulica, en Cajamarca está el Cumbemayo, en Cusco está el sistema de Tipón, en Ica, en Nazca específicamente están los acueductos, las galerías filtrantes, en Ica está la canal de la Chirana, en Chiclayo, en Lambayeque está el canal de Racarrumi, en el norte de Tumbes, Piura están los canales, los depósitos o los reservorios de barro. Y por otro lado, fíjate que la innovación agrícola, lo que es el laboratorio de Moray, y asimismo también el tema relacionado con lo que son los camellones allá en el altiplano. Y por otro lado, fíjate que no menos importante son los relacionados con la arquitectura majestuosa, espectacular, no solo Machu Picchu, sino tienes también Sacsayhuamán, también tenemos lo que es el tema de las tumbas reales allá en Lambayeque, tenemos ahí también lo que es en la propia Lima metropolitana, por ejemplo, la Huaca Puyana, es decir, Pachacamá, que es un oráculo, es una gran arquitectura. Y el tema de planificación, fíjate que los antiguos peruanos planificaron todo ello. Por eso yo sí coincido con lo que dice la inteligencia artificial, que tenemos que ser humildes, reconocer y admirar y aplicar y reivindicar la inspiración ancestral. Yo soy muy convencido de que tenemos que estudiar la historia y de aprender del Perú antiguo. Eso, sin lugar a dudas, es que hay que seguir aprendiendo, mi estimado Modesto, y la tecnología ancestral también nos dice muchas cosas. Y sobre todo que conociendo la historia nos hará sentir orgullosos de ser peruanos, pero conociéndola, no como un eslogan. Finalmente Así es. dices,
espíritu patriótico que busca integrar, no enfrentar a los peruanos. Es lo más difícil, parece que hay mucho enfrentamiento. Hay que tener un espíritu. Mira, el Perú actual, fíjate que requiere un mensaje de esperanza. El Perú actual requiere un mensaje de cambio real, donde se constituya una sociedad donde haya oportunidades para todos. Y eso se consigue con tres virtudes humanas, mi querido Modesto. En primer lugar, se consigue con lo que es la virtud de la justicia, que significa darle a la persona o al peruano lo que le corresponde, la virtud de la libertad y la virtud de la solidaridad. Con estas tres virtudes sí podemos contribuir a lo que significa la constitución y el establecimiento de una sociedad donde haya libertad y progreso para todos. Muy bien, estimado Mesías, ha sido un gusto escucharte, tenerte aquí en el programa, Y para terminar esa pregunta, podemos decir que sacaremos al Perú unidos por el cambio. pero no has dicho tus errores, ¿ah? No has reconocido. No, mis errores son así, porque toda persona tiene sus errores. En mi caso, por ejemplo, por haber sido bastante confiado, el propio Maquiavelo te dice, nunca actúes de Ya, manera que pensando que todos son buenos. se está dibujando la imagen del perfil ideal, ¿ah? Mira, A ver, ¿ves? ¿Te reconoce la mira, ¿ves? pinta? Sí, sí, sí. A Ahí ver si está. me lo pasas a mi WhatsApp, por favor. Muy bien, qué Oye, interesante. parece mi terno, ese es mi terno. Sí, por eso te digo, algo raro ahí. Creo que tú estás pagando algo a la inteligencia artificial, ¿ah? Bueno, No, amigos, la- ha sido un gran placer conversar siempre con Mesías. Los precandidatos o políticos que aspiran a hacerlo van a seguir viniendo acá a nuestro canal, ya lo hemos dicho. Estamos entrevistando a grandes científicos, autoridades de prestigio, la Católica, de Cayetano Heredia, del Centro Nuclear de Argentina. La semana pasada, políticos, han estado acá varios. Ha habido un joven, Herbert Cayer del Cusco, que ha sido marino y quiere ser ahora presidente de la República. Estamos con Mesías Guevara, va a venir otros más. Hay que estar atentos. Suscríbase al canal, compartan con sus amigos y hagan su like. Gracias, Mesías. Muchas Y gracias. Modesto, un favor, a ver, me pediste el teléfono donde pueden conseguir el libro, permíteme dártelo, por favor. Por supuesto, por supuesto. A ver. Sí, el teléfono es 950-479-745. 950-479-745. Ahí pueden conversar porque ellos son los amigos que lo han editado y lo están distribuyendo. Gracias, Modesto, como siempre. Muchas gracias a ti. Será entonces hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao, chao. Y pásame, por favor, pásame el esquema, por favor. No, pues tiene que pagar ya, no es gratis. Chao, Ah, chao. cuídate, gracias. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.